A continuación, reflexiones y enseñanzas respecto a Profetas y Reyes, del capítulo 1 al capítulo 5, referente a la vida de Salomón. Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. El Dios a quien servimos no hace excepción de personas. El que dio a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición a sus hijos hoy. Su palabra declara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saciere, y le será dado. Santiago 1:5. Cuando el que lleva responsabilidad desea sabiduría más que riqueza, poder o fama, no quedará chasqueado. El tal aprenderá del gran maestro, no solo lo que debe hacer, sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina. Mientras permanezca consagrado el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad, no manifestará avidez por los cargos elevados, ni procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres que lleven responsabilidad, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda la sabiduría, fortalecidos e iluminados por el artífice maestro. Se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Profetas y Reyes, capítulo 1, Salomón. Si Salomón hubiera continuado sirviendo al Señor con humildad, todo su reinado habría ejercido una poderosa influencia para el bien sobre las naciones circundantes que habían recibido una impresión tan favorable del reinado de David, su padre, y de las sabias palabras y obras magníficas realizadas durante los primeros años de su propio reinado. Previendo las terribles tentaciones que acompañarían la prosperidad y los honores mundanales, Dios dio a Salomón una advertencia contra el mal de la apostasía y predijo los espantosos resultados del pecado. Aún el hermoso templo que acababa de dedicarse, declaró, llegaría a ser proverbio y fábula en todos los pueblos, si los israelitas dejaban a Jehová Dios de sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 20 y 22. Y persistían en la idolatría. Fortalecido en su corazón y muy alentado por el aviso celestial de que su oración en favor de Israel había sido oída, Salomón inició el periodo más glorioso de su reinado, durante el cual todos los reyes de la tierra procuraban acercársele para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 2 Corintios capítulo 9, versículos 23. Muchos venían para ver cómo gobernaba y para recibir instrucciones acerca de cómo manejar asuntos difíciles. Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas, oró. Lucas capítulo 22, versículo 41. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró. Hechos capítulo 9, versículos 40. Pablo declaró: dobló mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló. Esdras 9:5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios. Daniel 6:10. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido
de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados, y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y terrible y temible es su nombre. Salmos capítulo 119, versículo 9. Declara el salmista: los ángeles velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Con qué reverencia deberían pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Cuán apropiado sería que jóvenes y ancianos ponderasen las palabras de las Escrituras que demuestran cómo debe considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Él ordenó a Moisés al lado de la zarza ardiente: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 9, versículo 5. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por su espíritu. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo, a menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se consagren, que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Profetas y Reyes capítulo 2, el templo y su dedicación. El peligro que acecha en medio de la prosperidad a través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es lo que rebosa lo que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual, a menos que el súbdito humano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios. A menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a su presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros, pero los hombres que están, por así decirlo, en un alto pináculo, y quienes a causa de su posición son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y a la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, no sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya evidencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo da todo y lo hace todo para Cristo conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, versículos 22. Con el toque suave de la gracia, el Salvador destierra del alma la inquietud y ambición profanas, y trueca la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Cuando habla el alma diciendo sígueme, queda roto el hechizo del mundo al sonido de su voz, y el espíritu de codicia y ambición huye del corazón, y los hombres emancipados se levantan para seguirle. Profetas y Reyes capítulo 3, el orgullo de la prosperidad. Al trabajar no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestros esfuerzos el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal,
Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos a los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar como un holocausto vivo. Jesús, el Divino Maestro, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, capítulo 9. Capítulo 6, versículo 9, perdón. No deberían olvidarse de reconocer: tuya es la gloria. Mateo capítulo 6, versículo 13. Tanto cuidado ponía el gran médico en desviar la atención de sí mismo a la fuente de su poder, que la multitud asombrada, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, no le glorificó a él, sino que glorificaron al Dios del Israel. Mateo capítulo 15, versículo 31. En la admirable oración que Cristo elevó precisamente antes de su crucifixión, declaró: yo te he glorificado en la tierra, glorifica a tu Hijo. Rogó para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 17, versículo 4. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero decir. Esto quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Alabaré yo el nombre de Dios, ensalcélo con alabanza. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Engrandecé a Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una. Salmos 69, versículos 10, Apocalipsis 4, versículo 11, Salmos 86, versículo 12, Salmos 34, versículo 13. Como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en esas grandes avenidas donde pueden encontrarse con las multitudes que pasan de todas partes del mundo, ocultándose en Dios como lo hacía Él. Deben sembrar la semilla del Evangelio y presentar a otros las verdades preciosas de la Santa Escritura, que echarán raíces profundas en las mentes y los corazones y brotarán para vida eterna. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años, durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que había sido llamados a cumplir. En aquellos precisamente en que fueron débiles y fracasaron. El moderno Israel de Dios, los representantes del cielo que constituyen la verdadera iglesia de Dios, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia están poderosamente atrincheradas, y solo por el poder de Dios pueden obtenerse la victoria. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de abnegación, que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda oportunidad de salvar almas. Las bendiciones del Señor acompañarán a su iglesia mientras sus miembros avancen unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad según se manifiesta en su espíritu, abnegado como el de Cristo en el ensalzamiento de lo divino más que lo humano, y sirviendo con amor e incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del Evangelio. Profetas y Reyes, capítulo 4, resultados de la transgresión. El arrepentimiento de Salomón fue sincero, pero el daño que había hecho su ejemplo al obrar mal no podía ser deshecho. Durante su apostasía hubo en el reino hombres que permanecieron fieles a su cometido y conservaron su pureza y lealtad, pero muchos fueron extraviados, y las fuerzas del mal, desencadenadas por
por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales, no las pudo detener fácilmente el rey penitente. Su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada. Muchos vacilaban cuando se trataba de confiar plenamente en su dirección. Aunque el rey confesó su pecado y escribió para beneficio de las generaciones ulteriores el relato de su insensatez y arrepentimiento, no podía esperar que fuese completamente destituida la influencia funesta de sus malas acciones. Envalentonados por su apostasía, muchos continuaron obrando mal, y solamente mal. Y en la conducta descendente de muchos de los príncipes que le siguieron puede rastrearse la triste influencia que ejerció al prostituir las facultades que Dios le había dado. En la angustia de sus amargas reflexiones sobre lo malo de su conducta, Salomón se sintió constreñido a declarar: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Hay un mal que debajo del sol he visto, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor, el perfume de perfumistas. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Capítulo 10, versículo 5, capítulo 6, versículo 1. Entre las muchas lecciones enseñadas por la vida de Salomón, ninguna se recalca tanto como la referente al poder de la influencia para el bien o para el mal. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia benéfica o maléfica, sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo. Ella se ejerce sobre los demás en bendiciones o maldiciones. Puede ir acompañada de la lobreguez, del descontento y del egoísmo, o del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado, o puede ir cargada de poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, así como de la suave fragancia del amor. Pero lo seguro es que manifestará su potencia para el bien o para el mal. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede tener sabor de muerte para muerte. Sin embargo, es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable. Y sin embargo, un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Mientras la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez se siembra, la mies se multiplica. En nuestras relaciones con los demás, esta ley se cumple. Cada acto, cada palabra constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad reflexiva, de obediencia, de abnegación, se reproducirá en los demás y por ellos en otros aún. Así también cada acto de envidia, malicia, disensión es una semilla que producirá una raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículos 15. Por la cual muchos serán contaminados, y cuando mayor aún será el número de los que serán envenenados por esos muchos. Así prosigue para este tiempo y para la eternidad la siembra del bien y del mal. Profetas y Reyes, capítulo 5, el arrepentimiento de Salomón. Estas son las reflexiones y las enseñanzas que podemos encontrar en los 5 primeros capítulos del libro Profetas y Reyes, que está relacionado a la vida y al reinado del rey Salomón en Israel, ¿no? Lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, libro escrito por la profeta Elena Harmon de White, y que hace un recuento histórico de los eventos vividos del rey Salomón, en cómo él sirvió a Dios, fue humilde para Dios, no pidió riqueza, sino solo sabiduría, pero sin embargo el egoísmo, el intentar creer que todo el poder venía de él, lo llevó a la apostasía, pero Dios nuevamente en su corazón sincero pudo retornar y volver.
Gracias por esta oportunidad de poder transmitirles este mensaje, esta reflexión respecto a la vida del rey Salomón.